Ay, el estudio está desmontado por esta época porque este es el último episodio de 2024 en Gente que hace cine. Bueno, y te doy gracias por darle play a este episodio que puedes estar escuchando en tu plataforma favorita de audio o estar viendo en YouTube. Si nos seguiste durante 2024, muy probablemente escuchaste que hablamos de encuentros. Hablamos de encuentro de productores en Cartagena, hablamos de encuentro de cortometraje en Bogo Shorts, de encuentro de crítica en Cali y encuentros de animación en Bogotá. Y también encuentro de circulación en Circasia. ¿Pero qué es encuentros? En este episodio vamos a hablar, por supuesto, de encuentros, pero sobre todo de estas actividades que también son cinematográficas, pero no son necesariamente festivales, tampoco son mercados, tampoco son premios. Son actividades académicas, pero sobre todo actividades de fortalecimiento. En una actividad como encuentros se inscriben personas o grupos de personas que trabajan en diferentes aspectos de la cadena cinematográfica y obtienen a cambio pues asesorías personalizadas, talleres, actividades de fortalecimiento. Es muy bacano lo que sucede con este tipo de encuentros. Este episodio está hecho para que si vos estás en Colombia o en Latinoamérica incluso, puedas inscribirte a estos encuentros y optar por esos beneficios. Pero también este episodio está hecho para que recordemos cómo fue la actividad, la iniciativa de encuentros que recorrió varios municipios y ciudades del país, haciendo que las personas que se inscribieran y aplicaran fortalecieran sus ideas, sus proyectos, sus películas. Para esto hablamos con Diana Díaz Soto, que es la directora de la DACMI, la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y con Jenny Chaverra, que es la coordinadora de circulación también de la DACMI. Un episodio de cierre de año, de muchos balances, pero sobre todo también de mucho aprendizaje, que es lo que nosotros buscamos para vos aquí en Gente que hace cine. Bueno, resulta que ustedes vuelven a Gente que hace cine. Sí. Jenny estuvo en el episodio 72, un episodio pandémico. No habíamos estado presencial en Gente que hace cine, Jenny. Sí, es verdad, no habíamos logrado, pero bueno, ya por fortuna la pandemia, chao por ahora. Es un pasado. Sí. Y estuviste también moderando el primer episodio que sacamos en la serie del BAM este año. Muy bien. Y Diana Díaz Soto, estuviste en el 179. Sí, así es. Así que volvemos a conversar. Casi un año después, ¿no? No, ni tanto, yo creo que eso fue este año. Fue este año. Sí, es que era por la exposición de celebración de la ley de cine, pero tal vez fue arrancando este año. Estábamos iniciando el año y bueno, volvemos a conversar, entonces pues un gusto para mí que dos personas que hacen mucho por el cine de nuestros territorios pues estén acá sentadas para que hablemos de encuentros. Pero antes de hablar de encuentros, yo quería como poner en contexto para alguien que probablemente no esté relacionado con estas otras actividades que suceden en el cine. Nosotros que estamos en este tema todo el tiempo como que lo manejamos. Entonces, bueno, si alguien dice, bueno, ¿qué le pasa a las personas que están haciendo cine? Pues tienen exhibiciones durante el año. Bien, o sea, salas de cine. Pero también hay festivales. Pero también hay mercados. Pero una actividad como encuentros, ¿dónde la ponemos? Son las actividades de fortalecimiento, las actividades académicas. ¿Cómo las podríamos ubicar encuentros? Es un poco de todo. Sí. Está orientado al fortalecimiento, está orientado al fomento como del componente académico, pero particularmente está orientado a intervenir en unos proyectos particulares en un momento específico de su cadena de valor cuando se está o desarrollando o escribiendo o produciendo, postproduciendo, para focalizar el interés, la atención de tutores, de interlocutores, de los compañeros en esos proyectos y darles más herramientas, o sea, como sumarles al momento de la vida en el que están para que salgan distintos y mejores, ¿no? Entra un proyecto con unas características, sale el encuentro mejor. Y mira que ahí hay una cosa que me parece muy chévere. Las personas que están aquí rodeándonos tras de cámara son estudiantes míos de la Universidad de La Sabana y yo creo que probablemente pasa en esas etapas de pregrado que este tipo de cosas no las conocen mucho. En las academias, y no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo, digamos, un llamado a atención. Se habla de cómo hacer una película, cómo escribirla, pero probablemente los estudiantes que probablemente nos están escuchando no saben que existen estos espacios, como que la academia continúa cuando ya estás en el mundo profesional. Jenny, ¿desde cuándo podemos hablar de encuentros como tal, como proyecto? ¿Desde cuándo podemos hablar de cuándo nació?
Nosotros ya como encuentros, como una estrategia global que yo añadiría también a lo que ha dicho Diana, es muy importante, y recogiendo lo que tú señalas, en esos encuentros pues nos encontramos en términos de intercambio y reconocimiento de la diversidad del audiovisual y el cine en el país, ¿no? Porque lo que también ha propiciado Encuentro es hacer una especie de levantamiento de proyectos e iniciativas, no solo de producción, sino también de circulación audiovisual. Entonces, es como ese lugar donde como estrategia se encuentra esa cadena, pero con un énfasis muy importante también, como también lo señalaba ya Diana, y es desde lo territorial, desde lo poblacional, desde reconocimiento de los actores, incluso como lo estás mencionando tú, desde agentes del sector que empiezan en su etapa muy temprana, estudiantes, gestores audiovisuales en territorio. Entonces esta es una estrategia que empezó, y yo creo que eso es importante decirlo, su evolución, su desarrollo, que tiene que ver también con las mismas lógicas del país, y por fortuna con ese cierre de brechas que hemos trabajado desde el Ministerio de las Culturas. Empezó siendo solo un encuentro internacional de productores muy clave para el país hace 20 años, ya cumpliremos 20 años en 2025, donde era importante fortalecer la producción, pero ahora tenemos más de 70 películas por estrenar, y por eso empezamos a focalizarnos en otros segmentos: la animación, el cortometraje, los agentes de la circulación, los festivales, y eso ha sido fundamental en esa transformación, porque los encuentros también se encuentran con esa transformación del sector, y creo que eso es básico en esta estrategia, que se transforma con un sector que se ha ido transformando. 20 años en 2025. Bueno, que entre a plano una taza aquí de para que hagamos más amena y caliente, porque a ver si pudiéramos describir este sitio. Tú que viviste tantos años por acá, ¿dónde estamos, Diana? Estamos justo al frente del cañón que se forma entre el Cerro de Monserrate y el Cerro de Guadalupe. Por lo general, ese cañón sirve de embudo para una corriente de aire que es muy fría, y luego yo, porque mi habitación quedaba justo al frente y que nos está pegando en este momento, golpea el viento y hace sonar las ventanas, así que la temperatura está 1 o 2 grados por debajo del resto de los que pueden estar en el primer piso. Recuerdo que hace unos años, la primera vez que estuvimos en Bogo Shorts, Jaime muy amablemente nos dio el tercer piso en toda la esquina de CTU, y el frío allá tocaba, mejor dicho, llevar de todo. Pero bueno, salvando esta pausa, entonces, varias cosas. Uno, Encuentros entonces es un espacio para que los y las cineastas que están produciendo cine y quieren fortalecer sus proyectos lo encuentren el espacio y se encuentren. Y ahí que vamos a cumplir 20 años. En el imaginario probablemente muchas personas que están dentro del sector audiovisual dicen Encuentros y se imaginan Encuentros Cartagena. Sí. Hablemos un poquito de Encuentros Cartagena. Encuentros Cartagena es fundamentalmente para ficción y documental, para productores y directores. ¿Cómo lo podemos describir? Sí. ¿Quiénes llegan a Encuentros Cartagena? Tradicionalmente ha sido así. Tradicionalmente ha sido como el encuentro que sucede cada año. Sucede en el marco del Festival de Cine de Cartagena. Es para Festival Internacional de Productores, se llama, pero llegan productor y director en ficción y en documental. Ya. Sin embargo, en Cartagena también se han hecho otros encuentros. Yo recuerdo hace como unos 13 años se hizo el encuentro de crítica en Cartagena. Entonces, mientras que en un salón estaban revisando proyectos cinematográficos, en otro salón estaban trabajando en el encuentro de crítica, y es cada cual encontrando su voz crítica y aprovechando la exhibición de las películas para crear notas y críticas alrededor de lo que estaba allí, tal como pasó este año con el Encuentro Nacional de Crítica en el marco del Festival Internacional de Cine de Cali. Más o menos esa es la dinámica. Entonces, cuando hablamos de proyectos en lo cinematográfico, es muy interesante porque en encuentros, proyectos no solamente es un proyecto de película, sino es un proyecto de circulación, es un proyecto de análisis crítico, de formación de públicos. O sea, son proyectos que enriquecen la cinematografía en todos los eslabones de la cadena de valor, como lo decía Jenny. Maravilloso. Y mira que tú ahorita mencionaste algo y era como la diversidad y la ampliación, y es, si bien hay digamos como de todos estos encuentros hay uno muy llamativo, por supuesto, que es el encuentro que se da en Cartagena para productores y directores, que tiene impacto internacional porque hay proyectos de Colombia y de afuera. Este año estamos haciendo ahorita la cuenta con Manuel Zuluaga, que nos ha acompañado durante todo este año. Entonces está ficción y documental en Cartagena. Se hizo
circulación en Caucasia, Así es. se hizo animación en Bogotá, se hizo crítica en Cali y en este momento, cuando estamos grabando este episodio, el de cortometraje en Bogotá, todos en el marco de diferentes festivales. Bueno, ¿cuándo empieza esa necesidad de salir de Cartagena y llegar a otros lados? Esa necesidad empezó aproximadamente hace unos 10 años. Tenía que ver también con la necesidad de reconocer otros eventos y otras iniciativas a nivel territorial que también aportan mucho, no solamente, digamos, en la lógica de las ciudades capitales, a lo que es desconcentrar el ecosistema audiovisual en el país, ¿no? Porque por lo regular, por las condiciones de estructura, Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali han sido ciudades emblemáticas y muy importantes, pero hay un montón de procesos de orden territorial, comunitario y de años también. Yo creo que incluso nos iríamos un poco más atrás, y es que en esos procesos de circulación e incluso de realización territorial en otros municipios del país hay como una especie de integralidad del gestor audiovisual. Entonces el gestor audiovisual es el que hace el corto, el que hace el festival, el que hace el cineclub, el que es productor, el que presta servicios cuando ya en ese territorio se hace una, digamos, producción extranjera o incluso nacional. Entonces había ahí también un interés desde el Ministerio de las Culturas de reconocer y desconcentrar y descentralizar y brindar la oportunidad también a otros eventos que priorizaban ciertos tópicos en su momento. Entonces, así fue como en su momento, como lo dijo Diana, por lo menos el de crítica este año fue en Cali, pero en un momento también, digamos, como que había guiños con Medellín, o el de festivales también era interesante desconcentrarlo. En Medellín también tuvimos una réplica porque la estrategia es muy amplia. Entonces, esa era también una iniciativa que nos permitió reconocer que en el país y en distintos eventos que fueron también creciendo y consolidándose, era importante dar lugar y dar visibilidad como a esa forma en que los actores se encontraban más allá de Cartagena, que sigue siendo un escenario muy importante, pero que es importante rodar por el país un poco también, y que ese encuentro también sea encontrarnos a nosotros mismos como agentes del audiovisual en esos territorios con esas dinámicas. Yo quisiera, ojalá, desearía que las personas que están escuchando este episodio, en el momento en que lo estén escuchando, pues sean posibles candidatos y candidatas a encuentros, que estén buscando como, ¿cuándo salen las convocatorias? Y postulémonos. Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es, si bien, mejor dicho, no todos los encuentros están diseñados, pues claro, los de crítica son súper particulares, los de circulación también, pero por ejemplo noté este año una cosa muy interesante, y es que por ejemplo los de cortometraje no están en etapa de desarrollo, sino que estaban ya en etapas finales. Y eso genera como unos movimientos diferentes, ¿no? Aquí es cómo hacemos un encuentro de cortometraje para que fortalezcan y saquen ya a la luz esos cortometrajes cuanto antes en la finalización. Pero, por ejemplo, en Cartagena muy probablemente están en desarrollo. Los de animación tenían diferentes lugares para la organización de encuentros, y desde la dirección de audiovisuales, cine y medios interactivos, que así, mejor dicho, que ha generado eso, ¿no? Como esa riqueza de diversidad de las etapas en las que llegan los proyectos. También es como un reto para ustedes en cómo organizarlos y cómo encontrar las personas adecuadas para que acompañen a los proyectos en esas diversas etapas. Yo creo que esto responde a un criterio, y es: los proyectos siguen creciendo en cualquier momento. O sea, solo se dan por terminados en realidad ya después de haber tenido su relación con el público. Pero los proyectos tienen que seguir siendo enriquecidos en cualquier momento de su proceso de desarrollo, de producción o de circulación. Y eso, y lo que hace de interesante que Encuentros pueda entrar en cualquiera de estas etapas, es que efectivamente sale un proyecto fortalecido, ¿no? Entonces, y también tiene que ver con la lectura del momento en el que está la cinematografía, ¿no? O sea, si tenemos un encuentro nacional de cortometraje con una vocación más de proyectos en postproducción, es porque también identificamos que hay proyectos de cortos que requieren ese push a través de encuentros que les ayude como a encontrar ese camino hacia allá, el cierre final de la postproducción. Pero en producción que están en desarrollo, pues siempre va a haber proyectos de largos, tanto ficción como documental, que están iniciando su carrera y que saben
porque han visto en casi 20 años de historia de encuentros con un foco en ficción y documental, que los que pasan en encuentros pues tienen como una opción de éxito mayor, o sea, como de visibilidad, más de éxito, de mayor visibilidad que tienen. Claro, ¿por qué? Porque encuentros junta un montón de actores, junta tutores, junta expertos, junta gente que viene de otros mercados, de otras partes del mundo, de otros países, de Colombia también. Junta también a posibles agentes del sector que están interesados en invertir o en fortalecer o en sponsorear, si decirlo, no existe la palabra, sí, patrocinar a las películas desde alguna perspectiva, y encuentran, valga la redundancia, en encuentros, que ahí están los proyectos que les interesa. Entonces, también la gente que está desarrollando esos proyectos desde el inicio, pues buscan a encuentros para que su proyecto tenga como una mayor proyección, por decirlo de alguna manera, Total. una mayor visibilidad en cualquier momento. El sello Encuentros en una película que está finalizada es un sello que le da un gran posicionamiento a esa película. Ahorita, tras cámaras, estaba yo como organizando ideas, también pensando como en los estudiantes de las universidades o de las escuelas de cine, y es, ok, me interesaría poder estar en un Encuentros. Encuentros, creo que ya lo han mencionado ustedes, como que mezcla no solamente la parte de fortalecimiento, la parte académica, sino hay networking, hay industria, porque en ese networking conoces personas, hay premios también, de alguna manera. ¿Cómo has visto que la industria y los agentes del sector se han ido vinculando a Encuentros? Porque claro, la ceremonia de cierre de todos los encuentros es chévere porque alguien se gana algo, por lo menos. Alguien se gana algo para fortalecer su proyecto. ¿Cómo has visto eso? Yo creo que ha sido muy positivo porque ha crecido de una manera inesperada, en el buen sentido. Sí. ¿Qué pasa? O sea, hay también una valoración justamente de estos proyectos, y es que todo es ganancia, ¿no? Es decir, cualquier aliado de sector institucional, local, territorial, que diga: pongo servicios de postproducción, o hago una asesoría en comunicaciones, o te hago una asesoría en identidad de marca, suma mucho a los proyectos. Entonces lo que uno siente es que, aunque los proyectos pueden ir de manera, digamos, muy dirigida a fortalecerse en distribución y, no sé, entender herramientas para llegar a los públicos, luego cuando finaliza te puedes encontrar con otras posibilidades donde entras allí a que ese proyecto cuente con una mayor visibilidad, como decía Diana. Entonces se nos suman agentes de la comunicación, agentes de la distribución, y hay algo muy interesante, y es que en esta gira y en este intercambio también se nos suman mercados, otros eventos. Entonces, ¿qué pasa? Un proyecto que empieza a girar desde Encuentros, por decirlo así, en Cartagena, puede luego ir a Cali, puede luego a nivel internacional ir a Chile. Entonces hay unos aliados que potencian los proyectos a nivel local, tanto en los componentes como en su posibilidad de girar y seguir aprovechando en su recorrido en el año, como a nivel internacional, que eso es lo importante que también señala Diana. Por eso Encuentro se convierte en una marca, y muchos de esos aliados quieren tener esa marca y esos proyectos allí, pues porque es una marca de calidad donde ya se han congregado agentes, instituciones, que lo que hacen es facilitar que ese proyecto tenga, digamos, una mayor relevancia y esté cada vez más maduro y pueda seguir nutriendo otros espacios y otros encuentros que son autónomos de otros eventos y aliados que tenemos. Yo hasta hace poco estoy vinculado o vinculándome a este tipo de escenarios. Tuve la oportunidad este año de acompañar prácticamente, me faltó el de Caucasia, pero el resto pude estar casi en todos. Y lo que va viendo es que termina siendo parte de un ecosistema de otros eventos que no sé si es que, pues no necesariamente es una copia, pero sí, digamos que están en las mismas dinámicas en otros festivales. De hecho, creo que este año el FIXI también creó un momento de fortalecimiento que era como paralelo a Encuentros y eso. Ópera Prima, sí. Pero era para Ópera Prima, exacto. Pero finalmente lo que uno va viendo es que Encuentros termina uniendo o haciendo parte de un ecosistema de momentos de fortalecimiento durante todo el año. Y el mensaje probablemente para estos cineastas es:
no sé si el cine es como un arrocito en bajo que se va, como que de festival en festival el proyecto va resonando en la cabeza de estas personas y de pronto si aquí de pronto no resonó tanto, cuando se ha ido a fortalecer y llega probablemente a este mismo, no sé, a este mismo aliado, pero un año después en otro mercado dicen, yo ya conocía este proyecto de hace un año y cómo ha crecido, oiga, ahorita me interesa. ¿Cómo has visto eso? ¿Cómo has visto tú eso? Eso yo creo que es de las cosas más interesantes. Lo primero es entender que si algún festival, muestra o mercado monta metodologías similares a las de encuentros, pues es una buena noticia, porque le suma a otros agentes del sector. Esto implica muchísima gestión cultural, muchísima gestión de aliados, de recursos, unas redes de aliados, además con las que establecemos un nivel de confianza muy fuerte, y que no se puede traicionar, ¿no? Son casi 20 años trabajando en esa red de aliados, y eso es súper importante. Entonces, yo sí creo que es clave que los cineastas y la gente que se esté dedicando a cualquiera de los eslabones de la cadena de valor de la cinematografía entiendan que esto es un trabajo permanente, que esto no es como flor de un día, o no es porque participé en un festival y la pegué ahí, o me frustré porque no gané, significa que ya esto no es para mí o no. Esto es encontrar todas las oportunidades que se abran, identificar cuál es la que más está orientada al proyecto que yo tengo. ¿Qué necesita el proyecto? Postularse, no rendirse a la primera, modificar cosas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pasa que la gente se postula a un encuentro, no pasa, y vuelve y se presenta el siguiente año al mismo encuentro con el mismo proyecto, sin haberlo madurado, sin haberlo escalado, sin haber como generado algún tipo de modificación que lo haga potencialmente elegible. Entonces, eso es importante entender, que a pesar de los eventos, el productor, el creador, el director, el escritor tiene que seguir trabajando en sus propuestas, el crítico, el que circula, tiene que seguir trabajando y evolucionando sus propuestas. Y a mí me parece que este ciclo de vida de los proyectos a través de esos espacios, escenarios como encuentros, festivales, muestras, mercados, es tremendamente interesante, y me emociona cuando uno, por ejemplo, yo he sido jurado en encuentros, he sido como evaluadora jurado en encuentros, y se encuentra uno con unos proyectos que están en X estado. 4 años después, esos proyectos se están estrenando en salas, están participando en festivales, están ganando palmarés, todavía quedan en el inconsciente colectivo, y eso no es generación espontánea, nuevamente, eso es de muchísimo trabajo. Luego, yo me acuerdo mucho en el 12, estando como jurado, le dije a unos productores, si ustedes saben jugar, estaban recién llegados a encuentros y al ecosistema, venían de la televisión privada, de hecho. Si ustedes saben jugar, pueden entrar como a este ecosistema con mucho éxito. Y hoy en día estas personas son tutores, son mentores, que tienen sus propios espacios incluso de asesoría para proyectos. Entonces, esto también significa una cadena que puede desencadenar otros procesos, y eso es lo que tiene que pasar, porque en materia de conocimiento y de experiencia tenemos que ser generosos y tenemos que saber recibir y entregar lo que hemos aprendido, incluso con nuestras fallas en el camino, para que los nuevos entren y cometan otros errores, pero nuevos, y se los enseñen a otros. Es un proceso que tiene que ir evolucionando y orientando las preguntas hacia donde tenemos que orientarlas, ¿no? Muy probablemente ustedes han visto proyectos que ya se convirtieron en películas y que pasaron en algún momento por encuentros. Entonces no sé cuál se les viene a la cabeza. Sí, yo recuerdo Amazona. Claro. Amazona, la de Claire y Nicolás. Recuerdo que estuvo en un encuentro en Cartagena y estaban recién llegados justamente como al sector cinematográfico. Una historia muy potente. Creo que fue como factor de éxito el tráiler con el que participó, el teaser con el que participó Claire, que creo que luego no quedó al final, en la película final. Creo que tomó decisiones que sacó como esa secuencia que puso allí.
pero yo creo que es un gran ejemplo de cómo un ejercicio muy juicioso de aprovechar estos espacios sectoriales y de industria y escuchar las recomendaciones, logró que una película que era muy íntima, muy autoral si se quiere, muy de introspectiva, en realidad logró crear una narrativa más o menos universal, que se sale de su mundo interior exclusivamente y apela al ser mamá, a la aventura, a un montón de cosas que hizo que realmente fuera un referente en la historia documental más o menos reciente, ¿no? De la última década larga. Y yo recuerdo mucho de eso. Y ellos además han seguido trabajando como explorando muchísimo la narrativa documental de muchas maneras, y se han vuelto también tutores, mentores, asesores, y yo creo que es una experiencia bien bonita la de Casa Tarántula. Sí, y ellos ahorita también ofrecen de manera particular un digamos como un taller en cómo ir armando tu carpeta, cómo presentar tu proyecto, cómo hacer un buen pitch. Y creería que Encuentros hace parte de esa escuela. Claro, sí. Por supuesto. ¿A ti qué otro proyecto se te viene a la cabeza, o incluso algún cineasta que lo viste o la viste en etapas iniciales y ahora tiene un reconocimiento grande y que pasó por Encuentros? Sí, yo creo que es muy emocionante varias cosas. Yo mencionaría, por ejemplo, el caso de Cristina Gallego como productora, también pasó por Encuentros, y también el de La Selva Cine. O sea, estamos hablando de Laura Mora, de Daniela Abad, de Mirlanda, y hay una cosa muy bonita en eso, Mauro, y es que el sector acoge muy bien la estrategia, no como si fuera un paso para ya no volver. Es decir, siempre hay allí como una voluntad de inscribir los proyectos. Entonces, si hay una oportunidad, lo digo es porque, por ejemplo, el año, o sea, fue este año, yo ya no sé ni en qué año estoy, Mirla. Pero por ejemplo, La Selva Cine estuvo este año, y estamos hablando, digamos, de gente que ya se ha movido con mucha fluidez, incluso en escenarios internacionales, que tiene películas estrenadas, pero que viene La Selva con esta ópera prima de ficción de Daniela a estar en Encuentros. Entonces es muy interesante entender ese reconocimiento y esa oportunidad que se da en estos espacios, y que el sector quiere mucho, y también quieren ser tutores, pero si no, entonces están con un proyecto. Volvemos a lo mismo, es como una simbiosis y un ecosistema que se enriquece constantemente. Y recuerdo, porque estuve ahí viendo el pitch de Daniela y Mirlanda, y yo decía, Dios mío, esta gente viene de ganar San Sebastián, y creo que dentro del ecosistema de los mercados y de los encuentros, lo que te genera o lo que te pone a ti como creador es: sí, puedo tener mucho recorrido, pero el proyecto está en una etapa inicial y tengo que presentarlo con la humildad que esa etapa genera. Y entonces yo lo que veía en ellas, particularmente en Daniela y Mirlanda, era como, qué humildad. Aquí estoy presentando un pitch, puedo tener toda la experiencia del mundo, pero es un pitch, e igual, si no lo hago bien, puedo tener todos los palmarés que quieras, pero el pitch hay que hacerlo bien y hay que ponerle la energía adecuada. Y creo que también Encuentros genera eso, que no es un lugar solamente para los primerizos, sino para los proyectos en la etapa en la que estén, y para las personas cineastas que los están haciendo en la etapa en la que estén. Hay una cosa también interesante que ha empezado a surgir, y es que entonces empieza a haber como interrelaciones entre los encuentros. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en el marco del encuentro de cortometraje, y va a haber presencia o conexión con el encuentro de circulación. ¿Qué podemos decir de eso, no? Como que ya se empiezan a dialogar los encuentros. Pues ahí todo está correcto. Sí. O sea, lo que se va a hacer, y bueno, y hoy es un lunes, estamos grabando este podcast, y esta tarde en una de las sedes oficiales de Bogotá Shorts va a haber un encuentro de participantes del Encuentro Nacional de Cortos con 4 participantes del Encuentro Nacional de Circulación, que son cuatro festivales territoriales, además, ¿no? Espacios de exhibición territoriales. Por eso se llama La vida de tus películas lejos de las grandes ciudades, porque además es otra manera de romper el paradigma de que es que mi película se tiene que estrenar o tiene que estar en no sé cuántas salas en Bogotá, Medellín, Bucaramanga. No sé necesariamente. O sea, también queremos es fortalecer estos espacios de exhibición que están haciendo unos grandes esfuerzos
por apuntarle a crear salas, a registrarse, a registrar su boletería, llamar la atención de los públicos, a llenar eso de vida. Y a llenar el pueblo de vida también, o sea, el municipio total. De vida. Entonces, ahí está de la Marea Films de Tumaco, la Sala La Perla, Jenny también sabe las otras. Sí, estamos también con Red Espiral, que ellos también han hecho un proceso, Antioquia, ¿no? Ellos están en Manizales, pero han hecho un trabajo importante en eje cafetero, además con mediación de públicos, que creo que es importante también introducir aquí el elemento de que en esos encuentros el elemento de los públicos es el central, ¿no? O sea, los públicos están en el centro y por eso en muchos está este componente de distribución. Vamos a tener también a Marines Films, que ellos, además de hacer producción, ustedes notan que los nombres son entre producción y circulación, por lo que hablábamos de esa integración de la gente en Valledupar, y también vamos a tener a la Cinemateca de la Amazonía. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de un país equidistante y de zonas donde tradicionalmente no se habla de la exhibición del cine, pero donde se exhibe cine colombiano, y con estas organizaciones que a través de festivales, exhibiciones públicas, itinerancias, logran irrigar una producción regional de cortometraje, que es muy importante y por eso está este encuentro acá, pero también el cine colombiano de estreno. O sea, ellos han sido las pantallas en muchos lugares del país donde no hay una infraestructura de exhibición de salas de cine convencional de ese cine colombiano. Entonces, hoy lunes les vamos a contar entre 2 y 4 qué ha pasado con eso y que sí es clave esa sinergia, además porque solo cierro aquí con la cuña. Esto es lo que nos ha llevado además es la retroalimentación entre los encuentros, pero también las oportunidades para creadores y creadoras de corto, porque ellos están buscando contenido, y también para quienes vienen a nivel internacional entender las dinámicas a nivel local que se generan y lo creativas y novedosas que son en su interacción desde lo popular con otros agentes, digamos, de sus territorios, para entender que las formas de circular y de hacer parte de ese ecosistema no son únicas y no son únicamente las centralizadas, y que tenemos mucho también que compartir a nivel internacional y que exportar, por decirlo de una manera coloquial, de lo que se hace en estas metodologías en el ecosistema colombiano. ¿Este año fue el primero de animación? ¿El primer encuentro de animación o ya se había hecho? Animación se había hecho cuando estuvimos en pandemia, se hizo un encuentro virtual, que ahí también fue donde multiplicamos más temáticas de encuentros. Pero fue el primero presencial. El presencial, sí. Bueno, ¿se puede anticipar qué va a pasar en 2025? ¿Vamos a tener los mismos 6 espacios? ¿Hay posibilidades de nuevos encuentros? ¿Qué se puede pensar? El 2025 va a ser un año de recogimiento. Ahí que vamos a mantener el encuentro de ficción y el encuentro documental. Sí nos parece importante dejar madurar los efectos de lo que ha pasado con esos encuentros, como circulación, animación, crítica, cortos. ¿Por qué? Porque igual estos no son procesos que se mantengan allí, ¿no? O sea, el encuentro es algo extraordinario, rompe la rutina, te moviliza, te pone en contacto con otra gente. También queremos ver y acompañar estos procesos de qué sucede luego de su paso por un encuentro, y desde las estrategias transversales y grupales que tenemos en la dirección, acompañar e ir viendo qué va pasando con esto ya en la vida cotidiana. Regresa el héroe y la heroína a su territorio, y ahí vamos a ver también qué sucede. Eso es lo que esperamos que pase. Igual seguimos teniendo procesos de formación, seguimos teniendo procesos de fortalecimiento, pero un poquito más recogidos y más con incidencias territoriales. Ya, y haciéndole seguimiento a qué pasó con esos proyectos que se fortalecieron durante el año. Este muy probablemente es el episodio de cierre de temporada 2024 de Gente que hace cine. Entonces, y todo el 2024 estuvimos preguntando sobre... y bueno, y ustedes se lo preguntaron y estuvieron haciendo acciones con respecto a cómo hacer para que la gente vea más nuestro cine. Y creo que aquí ya han salido algunas cosas, ¿no? Como apostarle a lo territorial. Pero bueno, hoy, habiendo pasado el 2024, tú también desde Retina Latina, y tienes mucha data y mucha información, pero pues tenemos esa sensación de nuevo de que se produce mucho. Añado una más, hay demasiada es un adverbio negativo de cantidad, no, hay muchísima gente haciendo cine, muchísima gente, y no sabemos qué tanta gente
o probablemente tenemos la sensación de que no tanta gente está viéndolo, por lo menos en salas. Bien, para correcto. Acotarlo. Exacto. Bueno, ¿qué respuestas han tenido desde las acciones que ustedes están haciendo y que creen que va a ser la punta en 2025? Bueno, yo creo que, y veo con buenos ojos que por primera vez tenemos un acuerdo sectorial de que no se ha trabajado tanto en públicos, en salas, como si se ha trabajado en la producción de películas, como lo acabas de decir. Y eso es un acuerdo, claro, porque este año en el marco del SENAC tuvimos que tomar decisiones no tan chéveres por una taquilla baja. Claro. También tiene una incidencia de los cambios de hábitos en asistencia a salas, en fin, o sea, hay un montón de es multifactorial, pero lo importante es como que nos hagamos los cuestionamientos dentro del sector y digamos, bueno, ¿qué no hemos hecho? No es en qué hemos fallado, tal vez qué nos ha hecho falta por hacer y en dónde tenemos que focalizar. Entonces ya hay un acuerdo en esta primera instancia. Lo otro es que entonces productores y distribuidores están viendo esas expensas territoriales como lugares idóneos para la vida de sus películas. Entonces ya están desmitificando el estreno en los multiplex más grandes o no sé qué, y están valorando enormemente esas experiencias territoriales para el estreno de sus películas. Lo otro que está pasando es que esperamos que esto es un efecto a mediano y largo plazo, es que estamos fortaleciendo nuestro vínculo con el Ministerio de Educación para hacer que el audiovisual entre a las escuelas y que sea el audiovisual colombiano el que se articule no solamente con centros de interés en las escuelas, sino también en los programas educativos institucionales, y que el arte en general y el cine y el audiovisual en particular sean una cátedra. Y eso sabemos de cinematografías en otras partes del mundo que lo hacen, claro, pero funciona a largo plazo. Entonces aquí, de toda esta serie de medidas que hemos tenido, pues los efectos hay algunos que serán en corto plazo, pero otros que se sentirán luego del paso de 5, 6, 7, 8 años. Eso es otra cosa muy importante. Aquí en este momento, en este aquí y ahora, finalizando 2024, estamos cosechando lo que se sembró el año pasado, hace 5, hace 10, hace 15, y somos responsables de lo que estamos sembrando y los efectos que va a tener el año entrante, en 3 años, en 5 años, en 10 años. Entonces esa mirada multidimensional del fenómeno de los públicos es esencial que la compartamos todas, porque todas las personas, sí. porque también pasa que, y no pocas veces, y esto sí es una crítica, que el sector pide más medidas de política pública como si la respuesta fuera solamente desde el Estado. Y creo que ahí lo que tenemos que hacer es identificar qué nos falta por probar, por intentar con las medidas que existen hoy en día, desde cualquiera de los lugares cualquiera de los agentes, para fortalecer esa relación de las películas colombianas con el público. Y nos damos cuenta, por experiencias que ya también las puede profundizar Jenny, de la puesta en valor de las películas en plazas, en parques, que la gente sí asiste, que la gente sí lo disfruta y que la gente se vincula emocionalmente con las películas. Y no, porque por primera vez en muchos casos están teniendo un lugar en donde se puede ver. Bueno, y desde tu experiencia, ¿cómo la ves? ¿Qué crees que ha funcionado o que puede funcionar o a lo que hay que apuntarle? Yo creo que funciona seguir ampliando los circuitos de la circulación, entendida la circulación de manera amplia, como lo estamos hablando, no solo las salas de cine, con todo y lo importante que son. Ahí, y creo que hay que introducir esa iniciativa, dado que Diana ya mencionó al Consejo Nacional de Cine. La temporada de cine colombiano ha sido fundamental, porque también nos ha permitido experimentar como instituciones públicas y con el sector qué pasa cuando sacamos a las películas de estreno de la sala de cine, la llevamos a un territorio distinto del país y la condicionamos en un espacio y en una infraestructura distinta, con un propósito dirigido de diálogo con el público, que creo que es importante hablar del diálogo y de la mediación y no solo de la formación, porque hay unos públicos que tienen mucho que decirnos a nosotros alrededor de lo que ven en esos cines colombianos de corto y largometraje. Entonces, para nosotros es expandir. Hablaste de Retina Latina, la temporada de cine colombiano ha sido fundamental también para probar lo que pasa con los públicos escolares y el cine colombiano. Hay algo fundamental también con lo que menciona Diana, y es, claro, hay muchos desafíos de política pública, pero hay instrumentos ya instalados
Sin embargo, hemos notado que se suscita un diálogo muy interesante con los públicos a partir del contenido mismo, ¿no? Cuando tú pones a dialogar un contenido local donde la gente se siente llamada, representada, reconocida, hay una conexión casi que inmediata. Entonces también ahí hay unos grandes retos y preguntas y experimentos sobre el contenido. ¿Qué contenidos ponemos a dialogar entre sí desde lo local con otras producciones que quizás no se hicieron ni en el Amazonas, ni en La Guajira, pero cómo empezar a reconectar el cine entre sí con los públicos? Eso es fundamental. Y yo creo que también es clave entender que el público va primero. O sea, no es el último del eslabón de la cadena. Porque cuando es el último, la cadena aprieta muy duro. Entonces puede ser una cadena que asfixia. Entonces, si el público está al principio, de pronto esa cadena se va volviendo más holgada y es más ecosistémica. Entonces, si el público está primero y ese diálogo lo ponemos primero, y por eso es clave, y hago la cuña, trabajos como este podcast de Gente que hace cine, porque son estrategias de promoción distintas para ampliar ese diálogo y ampliar la visibilidad. Y cerraría también diciendo, con lo que mencionabas ahorita, Mauro, y es, también hay unos mitos que hemos empezado a derrumbar, y es, a la gente sí le gusta, la gente sí lo quiere ver, tenemos el reto de entender esos datos dónde están, de visibilizarlo y comunicarlo más. Total. Me voy a como pegar a algo que dijiste y algo que hemos dicho aquí entre líneas, y es como despojarnos de este tema de que al público hay que formarlo, que hablemos de procesos de formación de públicos. Y entonces yo propongo acá, y si quieren lo anotan, o de pronto hasta ya lo pensaron. Entonces, en vez de decir procesos de formación de públicos, hablemos de procesos de conexión con los públicos finalmente. Sí, finalmente lo que buscamos es conocerlos. ¿Quiénes son esas personas? Y a través de distintos mecanismos. El SENAC está trabajando, pues estamos avanzando en un estudio de públicos, pero los diálogos con públicos tienen ese propósito, que sea un diálogo horizontal y que sea más de identificar quién es esa persona y qué le pasó a mi película con esa persona, ¿no? Total. Y eso es cambiar por completo el chip, como la manera de aproximarse al fenómeno. Y todas esas personas, que no son demasiadas, sino que son muchas, y que nos interesa que haya más gente haciendo cine, esa gente que hace cine debe entender que el público es un agente más, es un actor más del sector cinematográfico. No lo podemos ver por fuera del ecosistema, porque ahí sí estamos fallando. Si dejamos al público por fuera, como, bueno, listo, ya está la película, ahora sí salgamos. No, el público tiene que estar, como lo dijo Jenny, hilando permanentemente el proyecto cinematográfico, sea cual sea. Así sea un público de nicho, diminuto, pero tiene que estar presente desde el principio. Tenemos que seguir encontrándonos. Correcto. Gracias por haber estado en este episodio de Gente que hace cine, que cierra la temporada 2024, pero que continúa acompañando todos los procesos y ojalá todos los encuentros. Gracias, Diana. Gracias, Jenny. Muchas gracias, Mauro. Gracias a Gente que hace cine. Claro que sí.